Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Javier Zamora Cabrera. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Un saludo a todos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, frontera con Estados Unidos. Y bueno, buenas noches a todos. Sí, ya es de noche si ustedes ven este video. Suscríbete a Miedo 867 y pique la campanita de notificaciones. Cada que subamos historia, YouTube les va a avisar. Asimismo, raza, ya saben, recomendar el contenido. Gracias a ustedes, cada vez hay más miedomaníacos. Estamos a casi nada de los 40,000 suscriptores. Esperemos, bueno, sea parte del comienzo. Llevamos 4 años, casi 4 años. Y bueno, pues esperemos seguir adelante. Muchas gracias de nuevo. Y ya sabes, quieres contarnos tu historia, algo de miedo, algo tétrico, algo paranormal o algo de nota roja que te haya ocurrido, mándame WhatsApp 867-104-5100. Igual, si tienes una anécdota que quieras contar, ya saben, estoy tomando los temas los miércoles, transmisión en vivo sobre ciertas temáticas. Ya hablamos de Elizabeth Bathory, hablé con un ex testigo de Jehová. Y bueno, si tú quieres contar una anécdota personal ahí con la raza, pues comunícate con nosotros 867-104-5100. Igual si quieres pertenecer a nuestro grupo privado de historias exclusivas, ya saben, historias que no se pueden subir a YouTube. Entonces, bueno, pues ya sabes, comunícate con un servidor. Pero bueno, la siguiente historia es bastante extraña. Creo que nunca había escuchado algo así en casi 2000 historias que tenemos. ¿Ustedes creen en la reencarnación? Fíjense que la reencarnación se trata de que, bueno, pues que hay personas que vivieron una vida y que después cuentan, pues, cómo era la vida anterior o recuerdan cosas de su pasado. De hecho, fíjense lo que son las cosas. Hace mucho tiempo, como un par de años, me escribió un compa y bueno, un suscriptor, y me dice: Francisco, yo tengo recuerdos que no sé de dónde, que yo fui un soldado alemán de la época de allá del señor del bigote chistoso. Y me dice: yo tengo recuerdos, tengo recuerdo de esto, tengo recuerdo del otro. Y de hecho me menciona: yo prácticamente conozco el equipo que se usaba. ¿Cómo? No lo sé, pero yo sé. Dice, creo que él me dijo que fue a una exhibición de esto y él conocía cómo funcionaban las cosas y todo esto y qué alcance tenían, lo cual obviamente pues le decían: ¿y tú cómo sabes? Y dice: pues no sé, y revisando era verdad. O sea, esta persona pues recuerda, y él recuerda decirme cómo. De hecho fíjense, me mandó una imagen de un militar así. Y me dijo: bueno, es que yo recuerdo que se usaban estas cosas así, 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 que esta tela era así, así, así. Y bueno, resulta que investigué un poco por mi cuenta y sí. Pero bueno, pues no se puede tomar así como de que, oye, evidente, ¿verdad? Pero es algo bastante interesante. Todos o hemos escuchado a lo mejor de alguien que vivió una vida pasada, pero de una vida futura. Eso sí se me hace extraño. Esta historia, lamentable situación, me la cuenta ya es una dama, una señora que ya está cerca de la jubilación. Pero bueno, pues esperemos esta historia sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están, gente de Miedo 867? Les saludo desde acá, desde Puebla, de Zaragoza. Y bueno, desde la ciudad capital de Puebla, quiero comentarles algo. Yo durante un tiempo estuve viviendo en Veracruz, en una comunidad muy pobre, cerca de Tampico, pero pobre en serio. Y bueno, pues afortunadamente no digo que no, bueno, pues que el lugar estuviera mal, que sí estaba, pero afortunadamente regresé a Puebla, donde es mi familia. Pero durante ese tiempo, pues obviamente era una maestra rural. Estoy hablando de que esto pasa cerca del 91, de los 90, 91, 90, 1990, 1991. Y bueno, pues tenía poco tiempo con mi plaza. Mi esposo lo mandan a trabajar bueno, pues a este lugar por parte del gobierno. Y bueno, pues yo voy con él, meto una permuta y pues logro trabajar ahí.
Obviamente pues el lugar era muy humilde, lamentable vida prácticamente, y no es una grosería, una vida de miseria, o sea, de personas. O sea, les puedo decir que comida siempre hay en esos lugares. Afortunadamente es un lugar donde pues hay comida, frutas naturales, árboles y cosas así. Y la gente tiene animalitos, ¿verdad? Y la misma gente aprende a subsistir. Había gente que hacía quesos muy ricos, el queso veracruzano de ahí, muy ricos. O iban y pescaban camarones, cosas así, que bueno, pues puedes decir que la gente come bien, pero las condiciones económicas son precarias. De hecho, era normal que se subiera el nivel del agua y pues las casas estuvieran prácticamente así como se ven los videos del Amazonas, que están las casas y pura agua alrededor, así. Me acuerdo que cuando estoy en esta escuela había un niño, un niño bastante raro. Era un niño que tenía problemas quizá de conducta, y bueno, pues no sé si decir su nombre, lo cual creo que no es necesario, pero era un niño bastante inteligente, tenía una mirada que te demostraba que era una persona que tenía muchísimo potencial, y no sé si lo tuvo o no, quién sabe qué habrá ocurrido, pero les voy a decir lo siguiente: era un niño que lamentablemente, pues que yo supiera, no tenía papá. Y su mamá se dedicaba pues al oficio más antiguo del mundo, ¿verdad? Pues a este asunto de monedas, era cariñosa, ¿verdad? Pero bueno, puedo decirles que era una señora que se veía que, bueno, este niño tenía una hermanita chiquita. Y bueno, pues puedo decirles que sí se veía que como que cuidaba más a la niña, él no. La niña sí la veías bien vestidita y todo esto. Y yo me di cuenta después que como que ella tenía algo contra los hombres, pero pues por otro lado se dedicaba a esas cosas. Pero a este niño pues sí lo veías a veces con la misma ropa 2, 3 días. A veces llegaba descalzo. La escuela vivía relativamente cerca. Y él tenía pues ciertas. No era una persona atenta en la escuela. Era pues sí, es un niño problemático, le gustaba pelear, hacía travesuras. Hasta eso tendría, pues estaba chiquito, tendría como unos 8, entre 7 y 10, la verdad no recuerdo. En ese momento, bueno, pues en esta escuela había nada más primero, segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto. O sea, no, los grupos estaban juntos, era una comunidad pequeña. Pero pues este niño siempre causaba problemas había nada más 3 maestros, y en ese momento, bueno, yo era maestra, nomás había otro maestro que era director y otra maestra. Y me acuerdo que cuando bueno, pues el maestro dice: no, es que este muchachito es un caso, ¿verdad? Ya me toca a mí. Y me acuerdo que yo veía que él de repente decía cosas bastante raras, muy avanzadas para un niño de su edad. Y no hablo de que fueran cosas groseras. En su momento eran avanzadas para un niño de su edad, para una persona adulta de ese tiempo y para una persona adulta en lo que me refiero. Me acuerdo que en una ocasión estábamos hablando de que, bueno, pues cuestiones de películas, no me acuerdo qué película había salido, y resulta que, bueno, pues fíjense lo que son las cosas. Estábamos hablando de cómo avanzaba no me acuerdo por qué les estaba hablando no me acuerdo si era el Renacimiento o la Revolución Industrial, ya me acuerdo. Y porque bueno, pues en los libros se mencionaba así por encimita, que a los niños honestamente ni les importan esos temas, están pensando en otra cosa. Pero bueno, pues empezamos a hablar de la Revolución Industrial. Y bueno, pues los niños, ahí era donde andaba Pancho Villa. No, mijo, no. Los niños, la Revolución Industrial, revolución se llama un cambio violento, radical de una situación. O sea, no necesariamente violento, pero un cambio radical de algo que ya es cotidiano, y de repente, después de esta revolución, cambia totalmente. Y bueno, la revolución industrial era obviamente la evolución de la tecnología para el uso
pues de las labores laborales, bueno, las situaciones laborales, es decir, pues si había gente que ponía a una mula a dar vueltas para sacar agua en un molino, bueno, se crea pues un molino con vapor, el vehículo, la máquina de vapor, los vehículos de combustión interna, la industria, la imprenta, y entonces empieza a venirse toda la revolución. Y empiezan allá a decir, me acuerdo que, fíjense, el primer trabajo era un trabajo que pues se puso así porque no había otra cosa que hacer. Y les digo, imaginen cómo vivía antes la gente y pongan un ejemplo de cómo viven ahora y pongan un ejemplo de cómo va a estar todo en el futuro. Y les voy a decir una cosa, estoy hablando que en ese momento yo tendría cerca de 30 años. Y bueno, pues estoy diciendo que ya estoy cerca de mi jubilación como maestra. Pero escuchen, entre 1990 y 1991, antes de la crisis de diciembre y todo eso del 94, antes de lo que se imaginen, me acuerdo pues que todos los niños ponían, ¿no? De que antes la gente cazaba mamuts o que una lanza y una espada. De hecho, pone, ¿no? Que mi abuelito seguro estaba con los dinosaurios. Cosas así que los niños todavía no tienen conciencia del tiempo. Y en la actualidad, y fíjense que en ese momento me dio, pues sí me dio un poco de ¿cómo se llama? Pues me dio un poco de, no sé cómo decirlo, impotencia. Que había niños que decían, pues es que antes la gente vivía en burro y todo eso. Y actualmente dice, pues, una niña pone, pues nosotros vivimos igual. Nada más que la gente que sí tiene dinero, ellos tienen carro, tienen casa, y fíjense, casa con piso de cemento, casa con muebles. Dijo, pero en mi casa, la niña pone, pues que vivían en una casa de paja con madera y pues que se inundaba cada rato. Bueno, te das cuenta de los privilegios que uno tiene, ¿verdad? Resulta que este niño, me acuerdo que estaba haciendo dibujos y veía que todos los niños se reían de él. Y bueno, pues era un niño que, ¿qué me ves? Y empezaba, por todo quería pelearse. Y decían, hombre, ¿qué te está loco? Mira lo que está dibujando. Dice, a ver, a ver, trae para acá. Y me acuerdo que ya termina su dibujo, fue el último en acabar. Y le repito, 1990-1991. Este niño me dice, bueno, pues mire, esto es lo que vivía antes la gente. Y me acuerdo que me manda, bueno, que me enseña una foto de un sujeto como si fuera un romano con un carro de estos cortos jalado por dos caballos. Y él dice, esto está cerca pues del Coliseo y bueno, pues los legionarios se encargan pues de expandir la gloria de Roma y cosas así que dices, pues qué onda con este huerco marihuano, ¿verdad? Pero lo primero que piensas es de que este niño seguramente vio eso en una película, ¿verdad? O sea, pues sí, eso es lo que te imaginas. El niño vio cosas así, pero aún así era muy, bueno, no increíble para un niño, porque la verdad era un niño como digo, como entre 8 y 10, 11 años, no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero igual, bueno, pues está interesante porque manda cómo vivía la gente antes. Y él comenta que, bueno, pues que a estos se les pagaba ya sea con 4 monedas de bronce o 2 monedas de plata. Y empieza a decir así cosas como que muy exactas. Y bueno, pues me llama la atención, pero bueno, dijo, ¿y cómo viví en la actualidad? Fue cuando en serio me dio mucha culpa. Porque bueno, pues en este momento cuando me enseña lo del pasado, dibuja a este señor, a este romano, supongo, así pues un dibujo precario, ¿verdad? Pero dibuja niños en unas jaulas. Y él dice que eso, bueno, él me comenta que esos niños iban al circo. Bueno, pues ya se imaginarán lo que pensé. Dije, oye, ¿por qué los niños van a un circo en una jaula? Y bueno, pues él dice que los circos
se hacía cosas muy feas con la gente que era morenita, con la gente afrodescendiente, con los mendigos, con los esclavos y cosas así. Y yo digo, ¿y tú cómo sabes eso? Y él dice, nah, pues no sé. ¿Lo viste en una película? Nah. Y bueno, pues la verdad es que les digo, lo veo. Todo el pelo mal cortado, trasquilado, el niño todo dientón. Y me quedo como de que este niño cómo sabe esas cosas. Creo que los niños no saben, esas cosas no vienen en el libro y bien gráfico. O sea, mal hecho el dibujo, obviamente, pero bien gráfico. Y bueno, pone cómo se viven los niños actualmente. Y pone una imagen donde el niño está en una casa, escondido, como que sentadito, ¿verdad? Con las manos en la cabeza. Y ve que en la foto, en el dibujo, se ve que está, pues, lo que es un dibujo de una mujer con un hombre, ¿verdad? Y bueno, pues todos sabíamos que la mamá de él era prostituta. Y de hecho nadie le decía nada porque el niño era bueno para los golpes. Pero bueno, pues obviamente me quedo con eso. Y bueno, veo el siguiente dibujo de cómo iba a ser el futuro. Y ahí es donde les quiero contar lo siguiente. Se los voy a decir así y es algo que no he tenido explicación. Me acuerdo que este niño dibujó lo que era un objeto como un helicóptero. Escuchen bien lo que les voy a decir. Y fíjense que son esas cosas que hasta yo había olvidado en mi vida hasta que lo recordé como por ahí del 2006, 2007, casi 2010. El niño dibuja como un dron, directamente como un dron. Dibuja lo que era una tableta, un teléfono. Y todavía me acuerdo que lo dibuja con una manzanita mordida. Nunca se me va a olvidar eso. Dibuja un carro, o sea, un vehículo. eh, y dibuja edificios. Me acuerdo que dibuja lo que viene siendo cosas que en ese entonces no había. O sea, me acuerdo que dibuja como un cuadro. Y pues yo le digo, ¿qué es eso? Y dice, no, pues es una televisión. Y, y me acuerdo que digo, ¿y esto qué es? Dijo, no sé, hijo, yo me acuerdo, y ahí es donde él me dice, yo me acuerdo cuando, no sé por qué me acuerdo, que no era yo, que era un hombre, pues, grande, un muchacho muy grande, y dijo que él con una cosa, y él decía, era como si fuera un cuadrito, como una televisión chiquita, y con eso manejaba este aparato que vuela, y todo, marihuano, loco, y dice, no, y estas cosas, dijo, pues podías ver lo que hacía esta cosa que volaba en la pantalla. Y dijo, yo me acuerdo que todos tenían esas cosas, todos las usaban, y ahí tenías la televisión, ahí podías llamar a otras personas, y entonces todos, ay, y ya este ya empieza de que, sáquese, y yo le digo, ¿y eso, compas? Dijo, no sé, dijo, pero yo, así es el futuro, y él dice, yo me acuerdo de que esas cosas vuelan con esto, y que las personas puedes hablar con ese otro aparatito, puedes hablar con personas, verla como si estuvieras en el mismo lugar, verla por una pantallita. Y bueno, pues todos se estaban burlando de eso. Y fíjense lo que son las cosas. Yo en ese momento, pues de verdad no tenía idea de a qué se refería el niño. Se me hacía un niño problema, la verdad. Era un niño atento y listo, pero era un niño problema. Y bueno, pues me acuerdo que pues no sé cómo decirlo. Resulta que bueno, pues en esa ocasión yo no tuve idea. Y bueno, pues estábamos platicando los otros niños de que no, que mire que va a haber televisión, que vas a poder sacar comida de la tele. O sea, cosas bien fantasiosas.
Pero él dice, no, es que, dijo, ya cuando pasen muchos años, y él dice, yo me acuerdo que las personas tenían aires acondicionados que se pegan en las paredes, pero no hacen ruido. Dijo, y que igual, hay carros que no son de gasolina, que los conectas a la pared. Y las televisiones, puedes ver muchas películas, puedes ver todos los programas que quieras. Y bueno, pues dice, puedes hacer muchas cosas. Dijo, esos aparatitos que puedes volar estas cosas, pues como, pues el niño dice, es algo que vuela y lo controlas con eso la gente le habla a otra, con eso la gente ve televisión, con eso la gente trabaja, con eso la gente hace todo. Y bueno, pues les voy a decir que pues para mí se me hizo muy loco, ¿no? O sea, muy raro. Y yo le decía, ¿y tú cómo sabes eso? Y dijo, no, es que yo me acuerdo que yo tenía de esas cosas. Dijo, esas cosas traen un cable, lo pones en la pared. Y bueno, pues ya después de mucho rato, dijo, yo me acuerdo que todo el mundo usa esos aparatos y prácticamente pues todo el mundo los tiene y sirven para todo. Les voy a decir algo. Me acuerdo que, todavía me acuerdo que le puse un 7 o algo porque si era un niño pues sí, bien desastroso. Y fíjense lo que son las cosas. Pues esta señora era un niño prácticamente, pues que nadie le hacía caso. O sea, él vivía prácticamente como animalito. Y todavía me acuerdo que resulta que él simplemente dejó de ir a la escuela. Para ese entonces ya estaría, no me acuerdo si en cuarto o en quinto. Ya no se presenta en la escuela. Y me acuerdo que ya para ese entonces no era mi alumno. Y bueno, pues pasa bueno, pues la maestra que lo tuvo después dice que fue a buscar a su casa. Y que la mamá, pues, que cuando llegó estaba la mamá con un señor. Y que dicen, tal, es un barco desastroso. No, ya lo corrí, se fue. Prácticamente a este niño lo corrieron de su casa siendo menor en primaria. La verdad no supe qué fue de él. Obviamente una situación extrema, una situación horrible. Y fíjense que son cosas que uno olvida. Justamente como dice Francisco, son cosas porque no ponemos atención a las personas. Pero recuerdo justamente haber visto muy bien, ya después del tiempo, no me acuerdo qué programa estaba viendo, difícil de creer, no me acuerdo cómo se llamaba ese programa que hablaban de vidas pasadas o futuras o cosas, sobre todo, pero como les digo, todo el mundo habla de las vidas pasadas, pero este niño por lo visto, no sé si era un visionario o simplemente reencarnó en el pasado, no lo sé, vivió en un futuro y reencarnó en el pasado. Lo único cierto es que cuando va pasando el tiempo, pues que veo este programa, me acuerdo que me toca ver por primera vez una persona volando un dron con una tablet o con un teléfono. De inmediato me vino el recuerdo de este niño. Lamentablemente, bueno, pues a este niño no supe qué le habrá pasado. Yo me acuerdo que no duré mucho ahí. Afortunadamente me regresé a Puebla, un lugar en condiciones de mucha miseria económica. Pero bueno, no sé cómo explicarlo, no sé si es un tema de terror o un tema extraño, un tema paranormal, pero definitivamente claro que creo en la reencarnación. Lo extraño aquí es que por lo visto el espíritu de este niño estuvo en un futuro. Y bueno, pues espero cuenten esta historia y les mando un gran saludo. Y bueno, raza, bastante confusa la historia. Les voy a decir algo. La tuve que escuchar 3 veces porque no le había entendido. Y no porque esté confusa, es porque yo estoy muy güey. Pero fíjense lo que son las cosas. Obviamente las personas hablan de vidas pasadas, situaciones pasadas.
Hay gente que dice que sí se puede viajar en el tiempo, que el espíritu puede viajar en varios planos. Ojalá pueda hablar con nuestro amigo de Domina el Mundo otra vez. Ahí sí me escucha que me mande WhatsApp. Porque a ver si él sabe demasiadas cosas este cuate, ¿eh? En serio, espero tenerlo pronto. Se ve que sabe demasiadas cosas. Entonces es bien interesante. Yo, como les digo, yo nomás cuento las historias, pero obviamente investigo un poco. Hay personas que sí, como les digo, se acuerdan de vidas pasadas. Y hay personas que dicen, no, es que todos tenemos varias vidas. De hecho, según la mitología hindú, el hinduismo, todos vivimos 7 vidas. Por eso mismo hay 7 círculos en el infierno, que de ahí tomó la idea Dante, ¿verdad? Para hacer su Dante Alighieri, para hacer su novela, ¿verdad? Del infierno de Dante. Pero vaya que está interesante este tema, viajar, que tu alma hayas vivido primero en el futuro y luego al pasado, está confuso y bizarro. Pero bueno, fíjense lo que son las cosas. Me dice esta dama que ella ve en el dibujo pues prácticamente lo que es un niño con una tablet y con un teléfono de la manzanita y volando un dron, que en los 90 no existían, raza. Yo me acuerdo que los primeros helicópteros de control remoto que yo llegué a ver, estoy hablando ya ahí por el 94, 95, creo que ya había helicópteros de control remoto en ese entonces, pero les voy a decir algo, estamos hablando de un lugar muy pobre de Veracruz en 1991-92, donde todavía ni siquiera había tratado de libre comercio, totalmente casi imposible, yo se los voy a decir así. Me acuerdo yo haber ido a Tampico cuando tenía como 6 años, y luego fuimos a la Ciudad de México y nosotros llevamos chocolates. Aquí en Nuevo Laredo puedes conseguir muchas cosas, ya sea que cruces a Laredo, Texas, o que aquí mucha gente vende fayuca. Llevábamos una bolsa con dulces y chocolates americanos, que para aquí, alguien de aquí, pues no es nada raro, pero en aquel entonces la gente se nos quedaba viendo así de que, ay, o sea, ¿dónde conseguiste eso, verdad? Porque si eran cosas extremadamente difíciles, casi imposibles de conseguir. Ahora imagínense un avión, un helicóptero de control remoto, pues es literal. Yo me acuerdo que yo llegué a vender porque conseguí unos en Laredo, Texas, y estoy hablando que esto los hallé yo como en el 2006. Todavía los drones ni siquiera eran tan comerciales. Entonces, bueno, pues esperemos les haya gustado esta historia. Si tú tienes de repente un recuerdo pasado, pues dicen que es un recuerdo de una vida pasada. Quizá lo que conocemos como un déjà vu es porque nuestra alma viajó al futuro. Así que bueno, pues les recomiendo mucho que viajen, a poner un like, un comentario, dejen un comentario, su opinión es importante para ustedes. Ya saben, raza, que quiera entrar al grupo privado, mándenme WhatsApp 867-104-5100. Sigan el canal de historias de Nota Roja. Subí un video hace poco de personas que enfrentaron a la delincuencia. De hecho, me extraña que hay gente que se molesta, ¿verdad? Bueno, pues que dice, ¿por qué es que atacas a los que se portan? Yo no ataco al que se porta mal, digo que está mal, ¿sí? Y en el caso no, es que los estudiantes de Ayotzinapa, raza, esos porros quemaron una gasolinera donde murió una persona. Y hace no tanto, al gobierno del presidente anterior, de López Obrador, pues les aventaron a la Guardia Nacional un camión, un tráiler, para aplastarlos. Díganme qué clase de arrancada de berenjena es esa. Pues creo que si quieres que te respeten no puedes hacer esas succionadas, ¿verdad? Pero bueno, y esa es mi opinión y la sostengo. Pero bueno, pues ya cada quien, si hay gente que quiere solapar a la gente que se porta mal, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Yo lo único que sé es que, pues, la vida tarde o temprano le regresa las cosas a la gente cómo se porta. Cuídense mucho, estamos para servirles. Y bueno, raza, pues estamos ahí en contacto. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.